Muchas gracias por asistir a este encuentro online sobre cosmética oncológica. Antes de nada me presento, soy Ivana, psicóloga de Asotrame. Somos la Asociación Gallega de Personas Transplantadas de Médula Ósea y Enfermedades Oncohematológicas. Y hoy estamos aquí para un encuentro muy especial con la doctora Elena Fernández, quien de manera altruista nos acompaña con el objetivo, de ofrecer información valiosa. Esperamos que este intercambio ayude a mejorar la calidad de vida de pacientes que acaban de recibir un diagnóstico de cáncer. También me gustaría dar las gracias a empresas farmacéuticas que han apostado por esta entidad, como son Rocher y Pfizer, y que han hecho posible este encuentro virtual. Le cedo la palabra. Y de nuevo quería agradecerle este tiempo que nos dedica para hablar sobre un tema tan importante como es la importancia del cuidado estético en el grupo de pacientes oncológicos. Entonces, le cedo el mando Bueno, pues cuando buenos quiera. días. Buenos días. Mi nombre es Elena Fernández y bueno, agradezco a Sotrame que me haya invitado a participar en esta charla en la que vamos a hablar sobre la importancia de la cosmética en el paciente oncológico, cómo cuidar la piel y además cómo elegir el cosmético más adecuado. Me ha pedido también hacer una breve introducción sobre mi currículum, decir que llevo dedicada a la medicina estética desde hace más de 30 años y cerca de 10 especialmente en la estética enfocada al paciente oncológico. Y desde hace casi 3 estoy también investigando en el Instituto Carlos III sobre cosmética, paciente oncológico y disruptores endocrinos. Espero que la charla sea de vuestro interés y que sea eminentemente práctica, que es lo que buscamos. Pues como he dicho anteriormente, la cosmética es importante, los cuidados de la piel y vamos a ver cómo vamos a elegir el cosmético más adecuado. Se sabe que los cuidados cosméticos forman parte de la calidad de vida de las personas. En el paciente oncológico, los tratamientos y la propia enfermedad a lo mejor va a hacer que la piel y las mucosas vayan cambiando y que algunos cosméticos de uso rutinario nos produzcan una cierta intolerancia o incluso algunos efectos secundarios. Pero, por contra, o en este caso como efecto beneficioso, en la cosmética, en algún momento del proceso de la enfermedad, se puede convertir en un verdadero coadyuvante terapéutico. ¿Por qué? Pues porque hay muchas terapias, tanto las terapias dirigidas, quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia, que generan unos efectos adversos sobre la piel o toxicidades que se ha visto y se sabe que los cosméticos forman parte del algoritmo de cuidado en la prevención, en el control y el tratamiento de estos efectos. De hecho, la mayoría de los consensos que hay sobre el manejo de toxicidad dermatológica en estos procesos, elaborados por asociaciones y por expertos, incluyen regímenes de cuidado y además incluso consejos sobre cosméticos, su composición e incluso cosméticos concretos. También es importante la cosmética en el cáncer. ¿Por qué? Porque utilizamos los filtros solares, por ejemplo, para prevenir el cáncer de la piel. Pero también el cosmético puede ser una fuente de tóxicos ambientales, de manera que puede formar parte del exposoma o de ese conjunto de tóxicos o sustancias ambientales tóxicas a los que las personas estamos expuestas desde que nacemos. De hecho, los disruptores endocrinos, de los que hablaremos un poquito más adelante, están considerados como incluidos dentro de una fuente de tóxicos ambientales, y los cosméticos pueden ser su vehículo, que están relacionados con trastornos en el desarrollo y con algunos tipos de cáncer. Bueno, pasamos a ver cómo vamos a cuidar la piel. Lo primero que hay que saber es cómo vamos a tener la piel y los trastornos, cómo nos vamos a encontrar esa piel en un proceso oncológico durante su tratamiento. Bueno, pues las terapias antineoplásicas, cualquiera de ellas en general, nos van a afectar. La enfermedad también puede producir ciertas alteraciones y cambios. Las condiciones previas, si hemos tomado sol o no, la edad, si tenemos una piel más sensible, también nos va a condicionar, la edad por supuesto, y factores ambientales. Todo eso va a dar lugar y nos vamos a encontrar con una piel vulnerable,
que ha sufrido daño, que puede estar inflamada, que puede tener una alteración en los microorganismos, en la microbiota o de la superficie de la piel, lo que se llama disbiosis, y el nexo o el denominador común de todas las terapias oncológicas que producen alteración de la barrera cutánea. La barrera cutánea es una estructura que nos protege, que está compuesta de una parte son los corneocitos, esas células en forma de ladrillo que se ve ahí en ese dibujo, que forman como una especie de estructura un poco incrustadas en un cemento, que son los lípidos. Si esa barrera cutánea se altera, por lo que hemos dicho, por las terapias, puede estar más permeable a irritantes, alérgenos o microorganismos, y va a hacer que ésta sufra y que sea más propensa a la inflamación o a las sobreinfecciones. ¿Cómo nos vamos a encontrar la piel? ¿Qué va a presentar? Pues sequedad, descamación, irritación, prurito, picazón, sensible, más sensible al sol, algunas imperfecciones, cambios en la coloración, tanto hiper o despigmentación, y vemos que cicatriza peor. La pregunta es, ¿qué va a necesitar? Pues va a necesitar una higiene y una hidratación adecuada. En algún momento necesitamos a lo mejor corregir mediante maquillajes algún tipo de imperfección, una protección solar adecuada y reparación. ¿Cuándo? Pues desde antes, durante y después. Antes como preventivo, durante para proteger y después para reparar. ¿Y qué utilizamos dentro de otras cosas? Y en lo que esta charla nos compete, hablar de la cosmética. Los cosméticos van a formar parte de este cuidado y, en este sentido, tanto la composición como el modo de empleo va a ser importante. Para prevenir, o antes, cuando utilizamos la cosmética para prevenir, sí que es conveniente, por ejemplo, pues que los pacientes, cuando sepan qué tratamiento les van a indicar, que reciban cierto consejo cosmético, un poco en prevención de esas alteraciones cutáneas, las toxicidades, y en general, aunque sean más o menos graves, sí que es conveniente tener siempre pues, la piel en buenas condiciones. Se aconseja que ese asesoramiento cosmético se haga desde el principio y, sobre todo, consejos en fotosensibilidad. Durante el efecto, pues tenemos que hacer un efecto protector, tenemos que calmar las alteraciones o los procesos que vayan a ocurrir durante todo el proceso de la enfermedad y el tratamiento. Es importante aquí recalcar que a veces los síntomas avisan, es decir, cuando nosotros empezamos a notar como cierta sensibilidad, cierta picazón, muchas veces esto está avisando de que la piel se está empezando a secar, está empezando a alterarse y es conveniente cuidarla y preparar esas cremas o productos que vamos a necesitar. Importante consultar con el especialista, con el oncólogo, el dermatólogo o aquel experto que le pueda asesorar, porque a veces el autocuidado nos puede empeorar. Estas son las toxicidades dermatológicas aproximadamente más o menos frecuentes que puede ocurrir con las terapias, desde una sequedad extrema que denominamos serosis, o un prurito intenso, o una erupción acneiforme que parece un acné pero que no es un acné y de hecho no se trata como tal, o puede haber alopecia, se nos cae el pelo, o bien la piel se nos convierte un poquito más roja y como sensación de quemazón, o los problemas que hay con la radioterapia, la radiodermitis. Puede haber alteraciones en las uñas, alteraciones ungueales o hiperkeratosis o cicatrices. Después, ¿qué hacemos? Pues reparar. Hay tratamientos que se pueden realizar desde el punto de vista estético y cosmético que nos van a ayudar a que esa piel se recupere poco a poco. Importante, una vez que pasado el proceso o la fase del tratamiento, es importante volver otra vez a los cuidados rutinarios, pero de una forma escalonada. No volver a los cosméticos que utilizábamos previamente de forma de golpe, porque probablemente la piel a lo mejor nos haya cambiado. Hay que hacerlo de forma progresiva. Y aquí hay un factor muy importante y es que hay que establecer una fotoprotección crónica aceptada, que ya me detendré un poquito más adelante en decir, porque el paciente oncológico es susceptible al sol y es muy propenso a poder padecer después, según determinadas terapias oncológicas, algunos cánceres cutáneos. De ahí la importancia de hacerse revisiones cada año
y, sobre todo, si se ha sufrido enfermedad de injerto contra huésped, una radiación corporal total o ha tenido el uso concomitante de otros medicamentos que sabemos que producen esta incidencia mayor de cánceres cutáneos, se recomienda que estas revisiones se hagan cada 6 meses. Y aquí comento de forma manera práctica la regla ABCD, que es bastante útil a la hora de observarnos aquellas manchas que tengamos en la piel, si vemos que estas tienen cierta simetría, que los bordes se vuelven muy irregulares, el color también, o aparecen distintos colores, el diámetro aumenta bastante, o vemos una evolución que vemos que no es normal o es diferente a lo que hemos visto anteriormente. Bien. Si vemos nosotros como pacientes cualquier tipo de alteración, hay que acudir al dermatólogo para que haga un buen diagnóstico de lo que esté pasando en esa mancha. Los cuidados de la piel tienen ciertas claves y vamos a resumir un poquito aquí. ¿Qué hay que hacer? Anticipar. Anticipar porque sabemos que la piel va a sufrir unos cambios que forman parte de muchas terapias oncológicas y que van asociadas a ellas y que la mayoría de las veces no son graves, pero que sí que pueden suponer una merma de la calidad de vida y una alteración, digamos, del día a día que hay que saberlo controlar y sobre todo para que no se vuelvan graves y hagan suspender los tratamientos. Eso va a necesitar un buen asesoramiento y después un buen seguimiento de esos cuidados porque pueden cambiar a lo largo del proceso. Importante, evitar factores desencadenantes, seguir las recomendaciones de higiene y de hidratación y elegir el cosmético adecuado. Bien, todos estos apartados los vamos a ver un poquito con más detenimiento a continuación y comenzamos con los factores desencadenantes. En líneas generales hay que evitar toda aquella exposición a temperaturas extremas, o bien el frío intenso o el calor intenso, o evitar esas habitaciones sobrecalentadas o muy secas, evitar el exceso de humedad, el contacto permanente con el agua, porque eso nos va a alterar esos cornecitos y esas células de la piel que forman esa barrera y es contraproducente, la puede dañar, y evitar la exposición al sol. En cuanto a la ropa, se recomienda pues, vestir con ropa holgada, utilizar en las manos, por ejemplo, guantes de algodón, evitar presión en cualquier parte del cuerpo, sobre todo en las manos y en los pies, y el hacer un poco una higiene de vida con una dieta siempre recomendada por el oncólogo, pero bueno, en líneas generales, pues lo más sana posible. La higiene. Vamos a dar aquí algunas claves un poquito más generales o quizás las más importantes para que se nos quede un poquito pues, en la mente de qué hay que hacer. La higiene se ha de hacer diaria, no debe ser excesiva, a veces con 2 veces es suficiente. No hay que hacer baños ni duchas excesivamente largos, con 10 minutos máximo sería suficiente. Y aquí lo más importante es utilizar aquellos productos que tienen un pH cercano a la piel, que es un pH un poquito ácido, porque los productos como detergentes o jabones tienen unas características que hacen que puedan irritar la piel, la puedan inflamar y pueda ser contraproducente. Entonces, elegiremos aquellos que normalmente se identifican como sin DET o jabón sin jabón o aguas micelares o desmaquillantes, pero siempre buscando que nos aseguren que tienen ese pH cercano a la piel. La hidratación debe ser diaria, desde antes, durante y después. Ya hemos visto que puede incluso ayudarnos a controlar un efecto adverso cutáneo. Las fórmulas que se eligen siempre son las emolientes y mixtas que tengan componentes que nos van a aportar hidratación y componentes que nos van a evitar que digamos, la piel pierda su agua interna, por así decirlo. Os dejo ahí unas claves para que tengáis a la hora de... Pero después nos vamos a entretener un poquito más en explicar pues estas características de los emolientes. Podemos elegir tanto lociones como cremas y importante que se haga a diario y por lo menos durante una de las veces que se realice, que se haga con cuidado y con esmero para aplicar la crema en todas las áreas, todos los pliegues, en todo el cuerpo en general. Inmediatamente mejor después del baño y se puede hacer por la noche preferiblemente y como hemos dicho antes, de forma permanente. Siempre hay que hidratar la piel antes, durante y después del proceso. Bueno, para que todo esto sea mucho más fácil y podamos tener recursos de consulta muy accesibles,
hay guías editadas, en las cuales nosotros, como dentro del grupo Gemeón, hemos editado una guía de cosmética enfocada más a lo mejor al profesional, una guía de cosmética enfocada al paciente y también edité una guía de fotoprotección para el paciente oncológico. Estas guías nos pueden resultar de cierta ayuda, igual que otras que se han editado posteriormente, como la que ha hecho GEPAC en colaboración con MEC sobre fotoprotección también, o esta recientemente publicada en la que ha participado también miembros de nuestra asociación de Gemeón, que es enfocada a tratamientos estéticos en el cáncer de mama. En estas guías podemos hacer una consulta breve o de algunas dudas que, si no tenemos ocasión de consultar al oncólogo, pues probablemente nos pueda ayudar en un momento determinado. También hay laboratorios grandes muy importantes que ya han editado sus propias guías y tienen sus propios vademecum para dar a conocer cómo podemos cuidar la piel en este proceso. Pero ahora voy a explicar un poquito en qué nos hemos basado nosotros. Nosotros hicimos estas guías haciendo una recopilación muy exhaustiva de forma bibliográfica. Extrajimos todos los consensos y todos los consejos que había en las sociedades y asociaciones científicas y además tuvimos en cuenta todas aquellas pautas que estaban también enfocadas hacia una piel delicada, como pueda ser una piel sensible, una piel en una dermatitis atópica o también en los niños. Con todo ello hicimos y publicamos un consenso propio, por así decirlo, de las 10 características que consideramos que debería de reunir un cosmético para que tenga un uso adecuado en paciente oncológico. Vamos a ir viendo un poquito uno a uno y en principio características más importantes debe ser bajo en alergenicidad. Esto significa pues, que tendrá que evitar aquellas sustancias que son sensibilizantes como son fragancias, perfumes, algunos filtros solares, algunos conservantes comunes, libre de sustancias que puedan irritar, como hemos dicho, tensoactivos, esos jabones, alcoholes, ácidos, que no tengan sustancias con sospecha de alteración endocrina porque pueden alterar el equilibrio hormonal, que tenga unos filtros también probados y adecuados, unos principios activos recomendados con estudios clínicos, que esa galénica, que es la forma en la cual nos vamos a presentar el producto, si es una emulsión, loción, una pasta, un ungüento, un limpiador, también sea adecuado, si está testado dermatológicamente mejor, que no tenga potencialmente sustancias tóxicas, que esté fabricado con metodología de máxima seguridad y, importante, que esté adaptado a cada paciente y situación. Aquí os dejo una breve descripción de cómo se pueden descargar estas guías a través de nuestra página, pero es bastante sencillo y espero que sea de vuestra utilidad. En ella hemos hecho 3 apartados. En una hacemos un consejo cosmético general, en otra hacemos cuidados específicos y consejos para cómo elegir un producto cosmético. Podemos tener indicaciones de cómo hacer la higiene facial, como hemos comentado, además el cuidar el cabello, de las uñas, la mucosa, manos y pies, de las alteraciones más frecuentes, como pueda ser la sequedad, mucositis, erupción acneiforme, cuidados de la piel durante la radioterapia, incluso si llegamos a necesitar a lo mejor unos cuidados cuando la piel está muy alterada. Hemos tratado de ser lo más completo posible y sobre todo lo más práctico posible, de forma que de una manera gráfica podamos encontrar rápidamente qué podemos utilizar, qué no y sobre todo las pautas más importantes. No me detengo porque está aquí, pero podemos también, digamos, explicar más largo y tendido cada una de estas facetas, pero creo que puede ser muy, muy extenso. Y creo que es más vale daros un poco una herramienta que sea útil y fácil de consultar en un momento determinado. Después, en cada apartado también hemos dado indicaciones de ingredientes que consideramos que son más recomendados, así como de otros que deberíamos de evitar, considerando unos más recomendados, otros menos recomendados y otros que deberíamos de evitar siempre que se pueda. Bueno, pues llegamos a la parte de cómo elegir el cosmético adecuado. Bien, y esta parte puede volverse un poquito laboriosa por parte del paciente. ¿Por qué? Pues porque ya hemos explicado que la piel nos va a cambiar y a lo mejor vamos a tener que cambiar los cosméticos que utilizamos de forma de rutina por otros.
Y además son todos estos. Podemos utilizar habitualmente pues desde polvos para higiene corporal, productos para el cabello, productos antiarrugas, etc. Hay un sinfín de productos y se sabe que utilizamos unos cuantos. Pero vamos a poder elegir el cosmético. ¿Cuál es el cosmético adecuado? Podemos elegir cualquiera. Ya hemos comentado las características que deberían de cumplir. ¿Estamos bien informados? ¿Pueden afectar negativamente? Bien, todas estas preguntas que son importantes, vamos a intentar daros pautas de ayuda para poderlas resolver. En primer lugar, podemos encontrar cosméticos con etiquetas reivindicativas, pero son muy parciales. Es decir, no hay ninguna por consenso que establezca unos criterios para paciente oncológico. De hecho, hay unos criterios globales, digamos, de reivindicación cosmética, pero no existen todavía unos específicos, con lo cual no hay cierto consenso. Es verdad que los fabricantes pueden, y de hecho ponen en sus etiquetas, cuando los indican para paciente oncológico, que desconocemos a priori cuáles son sus criterios, porque no los hay consensuados o hay parte consensuados pero no del todo, pues ponen adecuado para el paciente oncológico, probado para el paciente oncológico, cuidado de la piel. También hay otras indicaciones para pieles sensibles que podemos encontrar y que nos puede ayudar, o bien para niños o bien en periodos de embarazo. Pero importante saber que no hay un criterio específico unificado de apto para paciente oncológico. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si podemos recibir una recomendación por un profesional que esté instruido y que conozca, pues siempre será mejor. Sabrá qué cosmético es el que en un momento determinado, bien de la enfermedad o bien del proceso terapéutico o bien en la tercera fase del proceso, nos pueda venir bien y nos pueda aconsejar. Es importante porque los cosméticos, como ya hemos dicho, aparte de que sean importantes para la calidad de vida y para controlar esos efectos, puede que no se cumplen las recomendaciones porque o bien hemos elegido un producto que se tolera mal, o tiene un olor desagradable, o es difícil de aplicar, o no sabemos muy bien cuáles son los efectos que necesitamos. Si sabemos que necesitamos hidratar muy bien la piel para que no nos pique, no se inflame y no se infecte, probablemente estaremos más conscientes de esa acción que tenemos que hacer. Entonces es importante que se explique, incluso que se puedan dar recomendaciones por escrito. De hecho, para seleccionar el producto adecuado, si tenemos el consejo del profesional o conocemos a través del fabricante, del laboratorio, que está basado en la evidencia y en la evidencia y además por parte del profesional que lo indica en la experiencia, pues es mucho mejor. Saber que ese autocuidado inadecuado a veces puede ser perjudicial, que conviene que las pautas cosméticas sean simples, sean simplificadas para que tengamos facilidad a la hora de aplicar, para poder continuar, y que si nos dan esas indicaciones por escrito, pues también serían mucho más útil. Pero supongamos que no tenemos acceso en un momento determinado a esa información por parte de ese profesional o profesionales y necesitamos elegir un cosmético. Bueno, pues hay que comenzar a familiarizarse con lo que son los ingredientes de los cosméticos. De hecho, muchas cremas hidratantes, su eficacia se basa en la composición de ingredientes activos, también de su vehículo, y que hay que tener y que también hay que saber en qué condiciones está la piel, de ahí la información del profesional para saber cuál es el que más nos conviene. Pero bueno, vamos a simplificar, vamos a ver cómo podemos leer un cosmético y qué ingredientes son los más adecuados y menos inadecuados. Como he dicho, ingredientes serán importantes, la forma de la presentación, si es una pomada, es un ungüento, es una emulsión, si tiene estudios clínicos mejor y también el modo de empleo. En esta charla, para no extenderme mucho, me voy a limitar, aunque estos son los 6 tipos de cosméticos que los pacientes vamos a necesitar, como son limpiadores, emolientes, reparadores cicatrizantes, fotoprotectores, maquillaje y el cuidado de la mucosa oral, genital y ocular. Vamos a centrarnos solamente en limpiadores, emolientes, reparadores y fotoprotectores. Como hemos dicho, las características principales del cosmético, ya hemos dicho, vamos a repetir, necesitamos que no tenga alérgenos, que no tenga sensibilizantes, que no tenga sustancias de alteración endocrina, que tenga unos filtros adecuados con unos principios activos recomendados.
Lo más importante, digamos, es que sean hipoalergénicos, es decir, que no nos alteren más la piel. Si existe esa evidencia clínica, mucho mejor. También podemos recurrir a un mínimo de ingredientes, pues sabe que cuanto más ingredientes la posibilidad de irritación pueda ser mayor, que no afecte en el efecto antitumoral del tratamiento y que sea de fácil aplicación y de un efecto rápido para asegurar que se cumple con la aplicación. Pero si no sabemos, pues también podemos recurrir a una alternativa, como es pues, recurrir a cosméticos que están indicados para su utilidad durante el embarazo, o bien para niños, o para pieles sensibles, dermatitis atópica o hipoalergénicos, que generalmente son pieles con ciertas características y con ciertas precauciones que se pueden también extrapolar al paciente oncológico. Bueno, pues para reiterar y repetir, para que se nos queden las ideas claras, ¿cómo elegir el limpiador? Pues ya hemos dicho, elegiremos los tipos Invet o agua micelar o jabones antisépticos si en un momento determinado tenemos la piel con cierta predisposición a la infección. Siempre esos pH cercanos al pH de la piel, que normalmente los suelen indicar, y si no, pues se pregunta, pues eso suelen indicar. Y evitar jabones con tensoactivos y detergentes. Bien, para que la charla fuera también eminentemente práctica y sin ningún tipo de conflicto de interés que tengo con ningún tipo de laboratorio, sí he querido daros como algunas ideas y algunos productos cosméticos que hemos ido revisando y que consideramos que pueden cumplir con los criterios que hemos establecido. Veréis que en alguno he puesto alguna nota porque los laboratorios cambian mucho la composición, a veces de un año para otro, cambian a veces la nomenclatura y también innovan mucho lanzando productos nuevos. De ahí que, bueno, pues esto requiera estar, digamos, pues investigando constantemente. Pero para facilitaros, pues aquí os doy unas indicaciones de lo que podemos hacer como limpieza facial o qué tipo de jabones, mal dicho, pero bueno, limpiadores de baño y ducha. Y como hidratantes, pues aquí nos vamos a detener un poquito más. Para hidratar la piel podemos hacerlo a través de lociones o emolientes. Estas cremas hidratantes y emolientes deben ser mixtos. Esto significa que debe de tener dos tipos de sustancias. Unas que denominamos hidrófilas, que son las que hidratan la piel, que suministran humedad. Por eso veremos en muchas cremas pues, que se anuncian también, dicen, pues tenemos urea, o tenemos glicerol, o tenemos ácido hialurónico. Pero tan importante es aportar esa humedad como evitar la pérdida de ese agua transepidérmica. Y además la piel alterada de su función barrera cutánea, también podemos tener pérdida de lípidos, con lo cual es importante utilizar también estas sustancias lipófilas. Son sustancias que o bien son lípidos fisiológicos o no fisiológicos que generan como una pequeña capa para evitar que se pierda el agua de la piel. Por eso veremos que algunos emolientes están enriquecidos con ceramidas, con ácidos grasos, con linoleico o en algunos otros casos con algunos aceites vegetales que lo que hacen es como una especie de capa protectora para evitar que se pierda agua. Deciros que el emoliente, que va a ser digamos, la galénica más importante para el cuidado de la piel, son productos cosméticos que lo que hacen es como esa película, que además se introducen como dentro de las escamas, dentro de esas grietas y hacen que la piel se mantenga suave y esté al mismo tiempo protegida. Veremos en la composición del emoliente hay un consenso de los 5 tipos de ingredientes que deben de llevar y cuáles son sus funciones, que es hidratar y preservar un poco esa pérdida con esas sustancias lipófilas y también reestructurar la capa córnea. Quizás esto es muy técnico, pero sí deciros que el emoliente como tal pues está como más tipificado, pero el plus no. A veces podemos encontrar productos emolientes plus que llevan o hacen algo más, pero como no hay un consenso hay que tener cuidado porque algunos de estos pueden tener algún ingrediente que no nos conviene en la piel. De ahí esa información un poco más específica del personal instruido o más cualificado. ¿Por qué? Porque estos emolientes pueden llevar además pues, o antisépticos o regeneradores
que en función de los síntomas que tengamos, pues nos van a ayudar o bien a tratar y prevenir infección en las fisuras o reducir el eritema, o también pueden llevar antipruriginosos o calmantes para evitar el prurito. También damos aquí alguna pauta de qué hidratantes faciales podemos utilizar, hidratantes corporales, hidratantes para manos y pies, hidratantes de labios, o cosméticos que nos van a ayudar a calmar la piel en un momento determinado, en forma de crema o como tónicos, y cosméticos que podemos necesitar como reparadores. Bueno, el punto quinto o cuarto creo que era fotoprotectores. Los fotoprotectores que utilizaremos siempre y cuando la piel esté en buenas condiciones, porque la piel con una barrera alterada tolera a veces más la fotoprotección, pero siempre debemos elegir los que sean de amplio espectro. Son aquellos que siempre veremos que se anuncian o vienen en sus etiquetas y pone SPF 50+, UVA, UVB, es decir, que nos tiene que cubrir un espectro muy grande, que no tengan irritantes y que no estén sensibilizantes. Pero además, si podemos recibir un consejo para que esté adaptado a cada situación, mucho mejor. ¿Y esto qué significa? Por ejemplo, si estamos sometidos a un tratamiento de fotosensibilidad, necesitamos que además cubra otros espectros de la luz, como el infrarrojo o la luz visible. Si hemos tenido una alergia de contacto, pues convendría que no tuviera filtros químicos que sabemos que puedan ser sensibilizantes. Si la barrera cutánea está alterada, buscaremos también cosméticos que no tengan estos sensibilizantes y que tengan un pH cercano al fisiológico. O si vamos a sufrir o estamos sufriendo un problema de hiperpigmentación, necesitamos pigmentos y colores porque nos van a proteger aún más del sol. O si tenemos predisposición a algún tipo de cáncer de piel, puede llevar algunas enzimas como fotorías, hay muchas más sustancias que nos pueden ayudar en esa prevención. Pero en líneas generales nos vamos a quedar con que los filtros solares, los más recomendados que se recomiendan suelen ser los filtros físicos. Hay dos tipos de filtros solares, químicos y físicos. Los físicos forman como una película, una barrera que impide que el sol atraviese la piel y son los que encontramos como denominados pantalla mineral o filtros físicos. Estos filtros físicos pueden estar, también los veremos, o micronizados o no micronizados. ¿Esto qué significa? Que están como fraccionados en partículas muy chiquititas para evitar ese efecto no deseado de una pantalla opaca que producen las pantallas minerales, con lo cual cosméticamente se toleran mejor. Pero hay que tener en cuenta que estos, cuando se micronizan demasiado en forma ya nano que se llama, si tenemos una piel alterada no lo va a tolerar bien y no conviene utilizarlos. Aquí también os doy alguna pauta de algunos filtros físicos. Importante que no me da cuenta de deciros, también tenemos que recurrir a aquellos filtros químicos que tengan estudios de que no se absorben a través de la piel. Y la galénica, que es la forma en la que nos aparece el producto, también en este caso tenemos que tener cuidado de elegir siempre aquellas emolientes, como hemos dicho, que pueden ser o bien más acuosas o bien más untuosas, o bien más fluiditas o bien más grasas. Cuando la piel está como muy irritada y la piel está como muy sensibilizada, a veces la fase externa acuosa que veremos a veces en las cremas que pone OW, pues nos puede venir muy bien para calmar en un momento determinado. Pero para hidratar mejor se debe recurrir a la fase externa untuosa. Como he dicho antes, y ahora me reitero, en la composición del emoliente es importante conocer para qué tipo de piel y en qué condiciones está la piel. Por ejemplo, si tenemos una piel con la barrera cutánea alterada, es más importante utilizar aquellos ingredientes que van a evitar la pérdida de agua transeepidérmica que en una piel normal, con lo cual hay que intentar elegir el adecuado, ¿vale? También como recomendación o como advertencia, saber que las emulsiones, que son mucho más fáciles de aplicar y son más rápidas de aplicar, producen más adherencia. ¿Por qué? Pues porque son muy fáciles de aplicar y entonces lo aplicamos rápidamente, pero su permanencia, es decir, el tiempo que está en contacto con la piel puede ser menor. Debemos evitar también cosméticos que sean comedogénicos, porque nos pueden, por ejemplo, la cosmética decorativa o algunos protectores solares, debemos de evitar también ese efecto de
exceso, con un exceso de protección, porque nos puede producir foliculitis y puede generar irritación en la piel. Y volvemos otra vez a decir, los jabones, los preferibles son los Indet o las lociones micelares. Evitamos los ungüentos, porque lo que estaba diciendo, que lo que hace es una oclusión folicular, hace una fórmula muy oclusiva y puede llegar a irritar. Las fórmulas para piel grasa también no son muy recomendadas porque generalmente la piel la vamos a tener con sequedad o con una tendencia a la sequedad. Y en cuanto a los ingredientes, aunque sea esto una descripción un poquito somera, porque esto es complicado, es muy largo y hay muchos ingredientes y muchos cosméticos, pero en líneas generales que se nos queden las ideas un poquito claras de lo que pueda ser un sensibilizante. Importante los perfumes, las fragancias y que muchas veces en los envases vamos a ver a estos ingredientes descritos como parfum o aroma. Algunos filtros solares, algunos conservantes comunes y hay una pequeña lista de algunas sustancias que sabemos que pueden ser sensibilizantes y que debemos de evitar. Los irritantes pueden ser los tensioactivos, los ácidos, los alcoholes, formaldehídos y derivados del retinol. En cuanto a los perfumes, hay muchos y es importante conocer que la reglamentación obliga a describir aquellas sustancias que sabemos que ya son sensibilizantes. En este momento hay 24, pero hay hasta 56. Y muchas veces los veremos, además de indicar que lleva perfume, lleva aroma, tienen que indicar expresamente aquellos que sabemos que van a ser sensibilizantes. Y por último, os damos una lista de algunas sustancias que tienen sospecha de alteración endocrina y que estas sustancias son menos conocidas, pero que yo creo que es importante que empecemos a tomar conciencia de ellas. Estas sustancias son importantes porque son capaces de alterar el equilibrio hormonal y se han relacionado con diversas enfermedades endocrinas, con la función reproductora, con la esterilidad y con algunos tipos de cáncer, sobre todo los hormonos dependientes. También con alteraciones cardiovasculares, problemas inmunitarios y problemas neurológicos. Estas sustancias están en el medio ambiente y estamos expuestos a ellas de muchas maneras y desde la comida o desde las herramientas que utilizamos en el trabajo o en los muebles o en el ambiente que tenemos incluso dentro de la vivienda, en la ropa y también los cosméticos. La importancia que tienen es que suman en el exposoma y sobre todo que en determinados momentos críticos del desarrollo del ser humano pueden generar problemas importantes al niño e incluso en edades posteriores. Se han relacionado, como he dicho, con problemas del desarrollo y con distintos tipos de cáncer, y aquí os presento dos estudios que he publicado dentro de mi investigación sobre este tema en el Instituto Carlos III, en los cuales sabemos que podemos estar expuestos a estas sustancias a través de los cosméticos y que existen en cosméticos que son ahora mismo, que podemos encontrar en el mercado. Son potenciales. Son sustancias que debemos de aplicar las recomendaciones de evitar su exposición como una medida de precaución, porque si no son tipificados en este momento, caracterizados como tal, sí que hay sospecha de que pueden ser disruptores endocrinos y debemos de evitar su exposición. Y por último quería hablar un poquito de la fotoprotección, porque ya he explicado que el paciente oncológico es más sensible a la exposición solar porque va a recibir una medicación que puede hacerle ser más propenso a las reacciones de fotosensibilidad. Pueden haber alteraciones de la pigmentación, los efectos secundarios adversos pueden empeorar con la exposición al sol, hay más propensión a tener tumores cutáneos inducidos y la piel con barrera cutánea alterada, pues no es conveniente que se exponga al sol. Estas recomendaciones de exposición solar hay que hacerlas desde antes, durante y después. Importante saber que la exposición solar no es solamente la directa, cuando notamos el calor del sol, sino que muchas veces puede estar reflejada o bien a través del agua, de la arena o a través de la hierba, y que esta radiación, aunque estemos en un sitio protegido, podemos estar recibiendo una dosis de radiación solar. Y también muy importante de cara a la fotosensibilidad,
que la radiación ultravioleta A atraviesa los cristales y esta radiación puede ser un factor de predisposición o puede generar una reacción de fotosensibilidad que se nota pues, como una especie de calor, de erupción o incluso de quemadura. En esta guía, que también la podéis descargar a través de Gemeón, damos una serie de indicaciones y de consejos entre los más importantes o no más importantes, sino por orden de importancia, y esto lo quiero recalcar, la exposición solar. Primero, lo que tenemos que hacer, la primera medida es evitar el sol, en segundo lugar, utilizar la ropa adecuada y en tercer lugar, utilizar un protector solar adecuado. En cuanto a las medidas de la ropa, incluso damos algunos consejos de qué tipo de tejidos son los mejores, incluso de qué tipo de colores. No me entretengo más porque todo está muy bien explicado en la guía. Y como protector solar, podemos reiterarnos, lo que hemos comentado antes, deben ser de amplio espectro, sobre todo que no tengan sensibilizantes ni irritantes, y si puede estar adaptado a la situación concreta del paciente en un momento determinado, pues mucho mejor. Con esto pues concluyo con, digamos, un poco la reflexión que podemos hacer es que la cosmética creo que es importante en el paciente oncológico, que es necesaria, que debe ser bien informada, que debe estar adaptada a cada situación, que debe estar recordada, que tiene que haber un seguimiento de todas estas indicaciones, que si tenemos al lado a un profesional instruido, pues es el mejor prescriptor, y no olvidarnos de que tan importante en el uso de un cosmético es tanto la composición como su modo de empleo. Si tenéis alguna duda concreta o queréis a nivel particular que os asesoren algo, tenéis alguna duda, podéis contactar conmigo en el correo electrónico y para hacer a lo mejor una consulta más personalizada. Y no sé, espero que esta charla os haya servido de ayuda. Pretendo que haya aclarado algo y que sobre todo pues que os sea de utilidad. Muchas gracias y también os dejo aquí una breve bibliografía de todos los estudios, además de los artículos que tengo publicados. Supuesto, Elena. De nuevo, muchísimas gracias, pero gracias por dedicarnos este tiempo, gracias por ofrecernos información que es valiosa y sobre todo de calidad. Y también, pues, oye, pues ofrecer los recursos y las guías que el grupo de pacientes oncológicos tiene disponible, ¿no? Entonces, nada, no quiero quitarte un poco más de tu tiempo. Nos despedimos. No sé si alguien tiene alguna pregunta, si puede escribir en el chat, al correo, lo que necesite. Yo Entonces, quisiera saber el correo electrónico de la doctora. Ah, sí. Pues tomad nota, es info@clinicaorteguigasset.es. Gracias. Nada, un placer. bueno, pues nada, nos despedimos. Muchísimas gracias a todos. Gracias a placer. vosotros. Gracias. Adiós, hasta pronto. Adiós. Chao, chao. Chao, chao.